¿Cómo afecta la cultura a la iglesia cristiana de nuestros días? Quédense con nosotros, ya regresamos. Bienvenidos amigos a otra sesión, a otro segmento de Diálogo Abierto. En esta serie de programas hemos estado en compañía del doctor Fernando Canale, y que está conmigo otra vez. Gracias, doctor Un gran Canale. placer compartir estos diálogos contigo, Jorge. Muy bien, gracias, muchas gracias. Y en esta oportunidad, doctor Canale, vamos a hablar acerca de la iglesia y cómo es afectada por la cultura. Hemos estado hablando cómo la cultura afecta en otros aspectos, en otras áreas de la teología, de lo que son creencias fundamentales que hay en las Sagradas Escrituras. Pero en esta oportunidad nos vamos a abocar más que nada en lo que es cómo afecta la cultura a la iglesia cristiana de nuestros días. Perfecto. ¿Qué es lo que podemos decir en ese respecto, doctor Canale? Bueno, me parece que deberíamos comenzar leyendo un pasaje de la Escritura, en este caso de quien fundó la iglesia cristiana, que es nuestro Señor Jesucristo. Ajá, amén. Y nuestro Señor Jesucristo, antes de dar su vida por nosotros, antes de la noche en que fue entregado, en esa noche hizo una oración al Padre, una oración muy detallada allí en Juan 17, y te voy a pedir que leas allí los versículos 14 al 17 y 21, porque aunque la totalidad de la oración se refiere a la iglesia, pienso que estos sintetizan el pensamiento. Excelente. De Cristo. Correcto. Entonces vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 14 al 17 y luego leeremos el 21. Y dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahora el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, estas son palabras no solamente de nuestro Señor Jesucristo, palabras de Dios, sino que nos revelan la iglesia, pero nos revelan la iglesia precisamente dentro del contexto de la cultura. Y voy a volver a pasar las ideas de estos versículos, pero primero quiero decir que cuando me presentaste el tema, me parece que todo lo que hemos hecho y dicho en estas últimas semanas, casi 2 meses y pico, en cierto sentido convergen en la iglesia, porque todo lo que tiene que ver con teología, en última instancia, convergen todas las relaciones con la filosofía y con la ciencia y todo proceso de secularización a ese nivel, de alguna manera convergen dentro de la experiencia de los líderes de la iglesia y de los miembros de la iglesia. Y también lo que hablábamos, por ejemplo, del hogar y otros aspectos, también convergen dentro de la iglesia. El bautismo definitivamente es la entrada en la iglesia. O sea que por lo menos, claro, no todos los televidentes han podido probablemente escuchar todas las presentaciones, quizás en algún momento, no sé, escribiendo acá al canal. Correcto, no sé cómo, definitivamente esa es una posibilidad, es una opción. Si alguno está muy interesado en estos asuntos. Pero claramente en la iglesia todo converge de una forma muy especial y la iglesia no puede en cierto sentido verse como un lugar completamente santo sin la influencia de la cultura. El asunto es
cómo esa cultura se relaciona con la palabra de Dios, y ese es el centro por el cual la iglesia, así como el cristiano tiene que dejar la cultura y afirmarse en la palabra de Dios, la iglesia misma como la comunidad debe hacer lo mismo. Y entonces vuelvo a leer, los televidentes tienen ya esto porque tú lo leíste, y Cristo está diciendo al Padre, está orando al Padre, le dice al Padre que Él les ha dado a los discípulos tu palabra. Ajá, correcto. O sea, que está hablando acerca de su ministerio, y en su ministerio le está diciendo al Padre, en este momento en el cual Él va a llegar al punto central, el blanco que Él tenía de la obra que tenía que hacer en esta tierra, le estaba diciendo de que a este momento Él les ha dado algo especial. Lo especial que Cristo vino a dar, más allá de su muerte también, es darle la palabra de Dios. O sea que eso es la revelación. Ahora, nosotros ya habíamos visto que la palabra es el eje de la espiritualidad. La comunicación del Espíritu se hace a través de la palabra, y nada menos que la persona de Cristo ha venido a dar tu palabra, la palabra de Dios. Y el mundo, como resultado, los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea que porque Dios le da la palabra a la iglesia, y se supone que la iglesia, los discípulos, han aceptado la palabra, el resultado es que el mundo, es decir, la cultura, ha aborrecido a la iglesia, porque dice, yo no soy del mundo, Cristo no es del mundo, ha venido de afuera del mundo, no solamente porque es Dios, sino porque tiene una forma de pensar trascendente y diferente que quiere encarnar aquí en la iglesia. Esa encarnación se va a dar a través de la obra del Espíritu Santo, por supuesto, cuando Cristo asciende al cielo. Y entonces le dice, hay una petición al Padre, toda oración tiene una petición también, y dice, no ruego que los quites del mundo. Es interesante decir que tienen que quedar en el mundo, sino que los guardes del mal. Y de vuelta dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cómo es que están en el mundo y no son del mundo? Bueno, muy sencillo, porque han nacido de nuevo, porque han recibido su palabra, porque la palabra no es la palabra del mundo, porque la palabra no es la sabiduría del mundo, porque los del mundo, la cultura del mundo sigue la sabiduría de los hombres, de la filosofía, de la ciencia, de la cultura popular, pero la iglesia se fundamenta en la palabra de Dios, y entonces pide que los santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos significa, guárdalos del mal, no los quites del mundo, pero guárdalos santificadamente en la forma de pensar que tiene que ver y que está en tu palabra es verdad. Sepáralos en tu verdad. Sepáralos en tu verdad. Correcto. Es una separación espiritual, no es una separación física. Vamos a quedar en el mundo, pero hay una separación espiritual. Y luego lo interesante es que todo esto, el objetivo es para que todos los que son miembros de la iglesia, todos los discípulos de Cristo, sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, es decir, como los miembros de la Trinidad son unos, que también ellos sean uno en nosotros, es decir, está orando por la unidad de la iglesia. Ahora, este texto es un texto que se ha convertido en un texto muy relevante y muy citado por los cristianos en general. Los cristianos están buscando la unidad de la iglesia. Y entonces ellos leen este pasaje y quieren que la iglesia cristiana se una. Hay un movimiento ecuménico que los televidentes probablemente han escuchado acerca de este movimiento. Se ha venido trabajando intensamente por una cantidad de años ya, quizás un siglo, y en los últimos 30 o 40 años también. Y los cristianos están diciendo, tenemos que ser uno, tenemos que ser uno. El problema está, creo, no en que el cristianismo se ha dado cuenta de que es una afrenta a Dios, que es uno, y a la palabra que es uno, el que se esté dividido, sino que los cristianos quieren estar unidos, pero no en su palabra. La fuente de unidad está en la tradición,
está en una fuente sacramental del Espíritu, está en la comunión, están en los sacramentos, no está en la palabra de Dios. Y claramente aquí Cristo Jesús está diciendo de que lo que va a unir a los cristianos es el recibir la palabra de Dios que los separa de la cultura y que los va a santificar. Y finalmente termina, finalmente, y esto creo que lo vamos a conversar en un diálogo posterior, para que el mundo, es decir, para que la sociedad, para que aquellos que están culturizados, crea que tú me enviaste. Es decir, que esa unidad que se logra por salir de la cultura, guiados por la palabra de Dios, por ese Dios que vino aquí a presentar ese fundamento espiritual, va a ser un testimonio claro que va a atraer al mundo. Y definidamente, porque lo que sucede entonces es que la palabra de Dios se encarna en la vida de los miembros de la iglesia, se encarna en la iglesia, y entonces al vivirse todos los días, de todas las semanas, y expresar esas verdades en la vida cotidiana, el mundo va a empezar a decir, bueno, hay algo diferente en los cristianos, y los van a ver unidos, y cuando pidan razón de ser, se va a apuntar no a un poder sobrenatural, pero se va a apuntar a esa fuente de espiritualidad que es la Biblia. Ahora bien, esa unión de la que estamos hablando es una unión basada en el estudio de las Sagradas Escrituras. Y le pregunto esto, es una pregunta, pero tengo una segunda parte para esta pregunta. En el sentido que, por ejemplo, recién mencionó acerca de lo que es pues los grupos, digamos, podríamos decir evangélicos protestantes, tratando de unirse, esa unificación, pero más que nada bajo un aspecto sacramental y no estrictamente basado en las Sagradas Escrituras. ¿Podría eso explicar por qué hay tantas divisiones teológicas en la iglesia? Exactamente. Es decir, las divisiones teológicas en la iglesia vienen por un resquebrajamiento de la cultura. Si uno ve el desarrollo histórico de la iglesia cristiana, durante mucho tiempo la iglesia cristiana estuvo unida. Era la iglesia cristiana que hoy conocemos como la iglesia católica, en aquellos tiempos que se fue desarrollando con esa combinación de cultura y Biblia que explicáramos en otros diálogos anteriores. Pero luego, a la cultura comenzar a cambiar y a la ciencia comenzar a desarrollarse, la cristiandad se comenzó a dividir no solamente por el fenómeno protestante, sino también porque está unido a una cultura que comienza a multiplicarse, a resquebrajarse, comienza a fragmentarse, y como la cristiandad católica y protestante están unidas en su concepción a la cultura, esa cultura comienza a resquebrajarse y por lo tanto comienza a haber divisiones. Sí, la iglesia comenzara a fijarse y a definirse solamente a partir de la Biblia y no en combinación y en armonización con las culturas cambiantes del mundo, obviamente comenzarían a unirse en base a la palabra. Pero el ecumenismo presente no tiene esa estrategia. La estrategia es que obviamente se dan cuenta que teológicamente no se van a poner de acuerdo. Claro, no se van a poder poner de acuerdo, no porque la Biblia no sea clara, sino porque cada cual tiene una porción de la Biblia conectada con una porción de la cultura que ellos viven y que mantienen y que traen a la Biblia, y entonces, claro, van a estar divididos. Y para crear la unión, entonces, la unión está basada en esa forma sacramental de relacionarse con Dios. Entonces vamos a estar divididos en teología. Hoy en día no se hace mucho énfasis en teología o en estudio de la Biblia. Debemos venir todos juntos en espíritu, en oración, en el rito de la Santa Cena o de la Eucaristía, y allí es donde se va a ver esa unidad. Pero vamos a estar divididos y vamos a continuar pensando en forma diferente. En la política quizás queremos estar un poco unidos, en la forma de acción
son, diríamos, de ayuda al pobre, podemos estar de beneficencia, podemos estar unidos, pero claramente vamos a estar desunidos en la forma de pensar. Ahora, pienso que la única forma en la que podemos los cristianos tener una unidad es concentrarnos en aquellos que todos los cristianos tenemos en común. Y lo que todos los cristianos tenemos en común no es la cultura, no es la ciencia, sino que es la palabra de Dios. Y si nos concentráramos en eso, podríamos unirnos. Correcto. Y entonces, bueno, eso explica también por qué, por ejemplo, uno de los factores de unidad puede ser el aspecto social. El ayudar, el unirse en una catástrofe, digamos, bueno, todas las iglesias unidas, pues que porque eso es lo que nosotros queremos. Vamos a orar todos por nosotros, como usted estaba diciendo. Pero en cuanto a lo que es volver al estudio de la palabra de Dios y buscar unidad ahí, entonces, como usted estaba diciendo, ese es el punto en el cual no hay unidad y tal vez nunca lo va a haber. Correcto. Ahora, el estudio de la Biblia tiene que hacerse no solamente a nivel personal, pero tiene que ser hecho también a nivel erudito. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una iglesia se desarrolla, alcanza a todas las clases sociales y alcanza a las personas que no tienen cultura, diríamos, de las escuelas, de las universidades, instrucción, pero también alcanza a aquellas que tienen instrucción. Y uno de los problemas que la iglesia tiene y que se divide es que aquellos que creen en la Biblia no investigan la Biblia con las preguntas, diríamos, fuertes que hacen los eruditos. Y entonces aquellos que son conservadores muy especialmente dicen, bueno, nosotros leemos la Biblia, la entendemos, es claro, y todos deben entenderla de esa manera. Pero hay muchas personas que tienen preguntas que son generadas debido a que ellos han leído estos libros, han leído otros, han escuchado esto y demás, y uno no puede acallar esas preguntas, sino que las tiene que contestar. Y para eso nosotros estamos llamados no solamente a hacer de la Biblia el centro de nuestra vida espiritual, o el centro de la misión o el centro de la proclamación en las iglesias, sino también el centro de nuestra investigación escolástica y erudita, de tal forma que, por ejemplo, en las universidades haya una forma no solamente de estudiar la Biblia, sino de desarrollar todas las ciencias en la base de los principios fundamentales que están presentados en la palabra de Dios. Así que tiene que haber un desarrollo que permee esas ideas bíblicas, no solamente la parte espiritual de nosotros individualmente, sino de la comunidad y aún de la comunidad intelectual. Cuando esos niveles estén permeados por el pensamiento bíblico, va a haber unidad. Porque eso no está pasando, por ejemplo, en las comunidades evangélicas y las comunidades adventistas, y nos quedamos con la Biblia simplemente a veces al nivel personal y al nivel de predicación y no al nivel de las instituciones educativas que tenemos. Las personas que tienen más inquietudes comienzan a buscar respuestas a las preguntas, no las encuentran en la Biblia y las toman de la cultura, y eso trae resquebrajamiento del pensamiento de los líderes de la iglesia y luego en los predicadores de la iglesia, y finalmente la iglesia se divide. Correcto. Y ahora una cosa, yo quisiera, bueno, tengo una pregunta, pero brevemente quisiera ejemplificar mi pregunta con un evento, con una situación que yo viví. Estando en California, fui a una iglesia un día, en realidad fue un sábado, pero una iglesia cristiana adventista que no sé qué afiliación tenía, pero este es el asunto. En cuanto a la adoración, por ejemplo, formaron un círculo, se unieron las manos y dijeron vamos a orar, pero entonces la oración fue la lectura del libro Chicken Soup for the Soul. El libro Sopa de Pollo para el Alma, una cosa así creo que está traducido en español. Entonces, le doy este trasfondo para mi pregunta. ¿Será que la iglesia está perdiendo, no quiero decir el respeto, pero le está perdiendo el valor que tiene, por ejemplo, la autoridad de la Biblia? Claro, bueno, me agrada mucho el ejemplo y la pregunta que trae esa colación aquí, porque lo que estás... tu experiencia, lo que sucedió, muestra claramente un resquebrajamiento en los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque el centro de la adoración, como dijimos en unos diálogos anteriores, es la presencia de Dios a través de su palabra. Ahora, si nosotros nos
reunimos a adorar y en lugar de abrir la palabra, abrimos el libro de alguna persona, aunque no esté enseñando nada malo, Correcto. y aunque sean elementos positivos los que están allí, pero no es la palabra de Dios, entonces la presencia de Dios no puede operar, entonces esa santidad no se va a dar, entonces la unidad no se va a desarrollar. Por más buena que sean algunas de las cosas que digan, algunos errores también van a haber. Debemos estar muy cuidadosos en que la presencia de Dios y la palabra de Dios esté en el centro de la iglesia. Y si no es el centro, si la palabra de Dios no es el centro de la iglesia, la unidad de la iglesia obviamente se resquebraja y no existe tal cosa como unidad. Exactamente. Muy bien, qué tema interesante, apasionante, interesante. apasionante y apasionante, yo creo, para ustedes que están siguiendo este programa. Amigos, estamos muy agradecidos que ustedes nos han acompañado. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos para volver con el mismo tema en Diálogo Abierto. Gracias amigos por estar con nosotros otra vez aquí en Diálogo Abierto. Estamos con el doctor Fernando Canales. Pues muy interesante el tema. Hemos estado ya abordando esto de lo que es la iglesia y la cultura. Un tema que, como estábamos diciendo, si no volvemos a las Escrituras, si nuestra unión como iglesia no se basa en el libro, no va a existir una unión como tal. Y la iglesia comienza, debido a que es una sociedad, a desarrollarse y a definirse culturalmente, a experimentarse culturalmente. Por ejemplo, esto se da de distintas partes, de distintas formas en distintas partes del mundo, pero al asistir en mi trabajo a distintas iglesias y a algunas poder contemplarlas simplemente como un miembro y no como un pastor, me doy cuenta que muchas de ellas son simplemente lugares sociales. Me estoy refiriendo acá a los Estados Unidos. La vida en los Estados Unidos es muy individualista, cada cual va para su trabajo, no hay un sentido social muy cercano como el barrio, cada cual vive en su casa o en el departamento, todo como consecuencia de la alta tecnología y el estilo de vida, y entonces personas que tienen que moverse de una ciudad a otra y demás necesitan encontrar un núcleo social que tenga más o menos las mismas características culturales, y entonces van a las iglesias donde encuentran a sus amigos, donde estudiaron cuando estaban en el colegio o en la universidad o cosas por el estilo, y entonces van el sábado y pasan un lindo día y hacen el potluck y nada malo, pero en última instancia no es una iglesia que está respondiendo al llamado de Dios ni a la misión de Dios, y luego por toda la semana cada cual se va y luego un poquito de tiempo, 2 o 3 horas el sábado para reuniones sociales. Estábamos diciendo en la pausa que en realidad este aspecto social no es necesariamente algo negativo. Lo que pasa es que si reemplazamos lo importante, si reemplazamos el alimento principal con el aspecto social, la experiencia religiosa no se da y no tiene sentido en un aspecto. Por otro lado, estoy contento de que por lo menos la iglesia exista y que todavía a veces la palabra de Dios es predicada y que quizás en algún momento un buen pastor va a llegar. Un buen pastor significa un pastor que abra la Biblia y la haga otra vez la palabra viviente y los atraiga a estas personas y los, como quien dice, desafíe espiritualmente. El desafío es una palabra clave y yo creo que hablamos un par de veces en los programas pasados mencionando lo que es también el conformismo. Y yo creo que es parte del problema el hecho de que hay un conformismo espiritual, si se puede llamar así, en el cual el individuo no está motivado o no está, por supuesto, viviendo la transformación, de modo tal que no está motivado en volver a las bases, al estudio de las Escrituras. Y eso, por supuesto, es un conformismo generalizado que se trasluce en el estado o la condición de la iglesia, me imagino. Sí, pienso que ese es otro gran punto que estás mencionando,
está relacionado también en cierta manera con el asunto del bautismo y de la salvación. Creo que el conformismo y el que no se vea la necesidad de estudiar la Biblia por los pastores o por los miembros de iglesia es la convicción generalizada que la persona que acepta a Cristo está salvo y que para ir al cielo lo único que tiene que hacer es no caer de esa salvación, y para no caer de esa salvación lo único que tiene que hacer es orar. Pero recuerdo estar en un bautismo que quedé impactado porque el pastor bautizó al mediodía y luego cuando les dio los consejos a los que eran bautizados, les dijo: y para que se mantengan firmes, acuérdense de orar. Y yo pensé para mis adentros, ¿y qué acerca del estudio de la Biblia? ¿Qué acerca del estudio del espíritu de profecía? Nosotros no hemos hablado mucho del espíritu de profecía, pero cuando tú mencionaste estos que se reunieron juntos para leer el libro de la sopa de pollo, que vendría a ser la traducción para el alma, pienso de que ya la hermana White no se lee, no se estudia, y cuando hay una riqueza de entendimiento absolutamente extraordinaria. Una de las cosas que a mí más me benefició cuando era joven es el haber tenido personas que supieron, como quien dice, abrir los tesoros de la Biblia y de los tesoros de comprensión teológica de la Biblia que la hermana White nos ha dado, y en realidad la estamos reemplazando por todos estos otros tipos de comida. Es decir, en realidad tenemos una organización, pero la comida espiritual, estamos cambiando la dieta espiritual, como quien dice, por una comida que proviene de la inspiración, de la revelación de Dios, que es espiritual, y estamos teniendo una dieta cultural que nos está dividiendo y nos está empobreciendo. Empobreciendo y debilitando si estamos hacemos esa comparación del alimento, el alimento físico que nos nutre, el alimento espiritual nos nutre también, o la carencia del alimento espiritual nos debilita. Entonces yo creo que sí, es un fenómeno que se está dando, infelizmente, pues solamente Dios sabe cómo. Por otro lado, hay un grupo de jóvenes que se da cuenta de esto y está volviendo ciertamente a las Escrituras, y hay un énfasis en la Escritura, y pienso que ese énfasis en la Escritura va a permear a través de toda la Iglesia en los años sucesivos. El énfasis que entonces debiera hacerse en todo estudiante y responsable estudiante de la Biblia es volver a la Biblia, volver al libro. Eso es lo importante, para que entonces de esa manera el todo, que es la Iglesia, se enriquezca. Definitivamente. Muy bien, un tema muy interesante, tema muy apasionante. Gracias otra vez. Bueno, gracias por las buenas preguntas. Bueno, muy bien, me alegra, y pues nos alegra que ustedes se hayan unido durante todos estos minutos con nosotros en el estudio de un tema tan importante, la cultura en la Iglesia. Que Dios los bendiga, nos vemos en otra sesión de Diálogo Abierto.